Muy buenas tardes, somos estudiantes de Psicología de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Mi nombre es Rocío. Muy buenas tardes, mi nombre es Robinson Quispe. Como lo mencionó mi compañera Rocío, el día de hoy nos encontramos aquí en el Parque Bellido. Al ser estudiantes de Psicología queremos hacer una orientación a las personas en cuanto a violencia sexual. A continuación daremos esta charla a las personas con la finalidad de que ellos puedan comprender y saber qué hacer cuando una persona atraviesa por este tipo de violencia. Además de ello, nosotros les daremos a ellos esto, que es un directorio el cual les ayudará a que puedan conocer algunas cosas o algunos números, donde ellos podrán encontrar alguna ayuda si es que la persona o un familiar tuviera este tipo de problemas o este tipo de violencia sexual. ¿Y sabes cómo puede prevenir esto? Ya, por ejemplo, en casa nosotros tenemos hermanitos, nuestros hermanos pequeños, y desde muy pequeñitos nosotros tenemos que inculcarle y hablarle de sus partes íntimas, tal cual es, ¿no? Indicarles cómo se llaman las partes de su cuerpo con sus nombres propios. Y de esa manera ellos van a conocer y también debemos inculcarles a que no deben permitir a que les toquen el cuerpo, a decir no. Ya, y la otra parte les voy a explicar. Y de hecho nosotros hemos visto quizás en noticias o en periódicos que pasa esto aquí en Ayacucho, ¿cierto? Correcto, pero mucha gente no se atreve a decirlo, porque quizás sea vergonzoso, quizás les cause algún tipo de frustración y todo ello. Pero ¿cuáles son los lugares al cual debemos acudir nosotros cuando nosotros mismos o un familiar o un amigo atraviesa por este tipo de situaciones? Lo primero que tenemos que hacer es denunciar, porque hay leyes que nos amparan a nosotros como ciudadanos que pueden protegernos en contra de este abuso que es la violencia sexual. Sin embargo, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta si un familiar o un amigo ha sufrido de violencia sexual o de alguna manera él ha sido víctima de esto, ¿no? Existen algunas cosas que, por ejemplo, son cosas psicológicas que pasan en la vida de las personas. Y quiero explicarles esto de esta manera. Perdón, no te preocupes, está bien. Por ejemplo, ¿qué ven ustedes aquí? Una niña enojada, ¿cierto? Este es uno de los primeros síntomas o uno de los primeros signos que muestra una persona cuando ha sido abusada o ha sido víctima del abuso sexual. ¿Está bien? Otro de las cosas por las cuales atraviesa una persona, ahí se me sigue cayendo, es esto. ¿Qué piensan de eso de acá? Sí, ¿no? Las personas piensan que todo el mundo, cuando ha sido víctima, piensa que todo el mundo le apunta, que ella ha sido la culpable de lo que ha pasado, cuando en realidad no es. Entonces, pero así se siente una persona cuando pasa. Lo otro es esto. ¿Qué piensan de esta imagen de acá? Miedo, ¿cierto? Las personas sienten miedo y su miedo no les deja expresar lo que han pasado en sus vidas. Es por eso que es muy importante que nosotros debemos hablar. Pero como les dijimos, es bastante vergonzoso contar eso. Yo creo que a nadie le gustaría contar eso. Sin embargo, existen algún tipo de líneas que son totalmente gratuitas, que estas ustedes pueden llamar y es totalmente confidencial. Y queremos obsequiarle uno, para que ustedes puedan tenerlo y puedan dárselos a un familiar o a alguien, o puedan pegarlo en su casa, ¿ya? Los primeros números ahí son totalmente confidenciales y ustedes pueden contar sobre lo que les ha pasado y ese tipo de números les va a ayudar a ustedes a que puedan tener un poco más de valor si no son ustedes algunos de sus familiares o amigos que hayan sufrido ese tipo de cosas. Ya, bueno, nosotros vamos a ver lo que es la violencia sexual. ¿Tienen idea de la violencia sexual? ¿Qué piensas sobre la violencia sexual? ¿Qué concepto tienes sobre ello? La violencia sexual es general, no creo que sea de género. No, general. Como en la abuso sexual, Mira, la violencia sexual ocurre cuando tiene fuerza o manipulación hacia otra persona sexualmente, como cuando es, por ejemplo, contra su voluntad, ¿no? Cuando contra su voluntad le agrede físicamente, entonces eso que provoca que psicológicamente se quede mal la persona, ¿verdad? Y esto ocurre no solamente en las niñas, también en los niños, en personas adultas, jóvenes, adolescentes. No discriminan ni razas de sexo ni nada, no se cometen contra esas personas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para de repente evitar esto? Pues nosotros debemos, como mamás que somos,
o como hermanos mayores que somos, debemos enseñar desde muy pequeñitos a nuestros niños a qué deben decir no, ¿no? Por ejemplo, cuando haya tocamientos indebidos o alguien quiera manipularle contra su voluntad. Entonces, todo ello, y mayormente esto, nosotros aparentemente creemos que en nuestro entorno, en nuestra casa, en nuestro hogar, creemos que estamos a salvo de todo esto. Y es donde más incidencias hay. Porque dentro de nuestra familia a veces, muchas veces se encuentra el agresor, que puede ser un tío, un hermano, un primo, ¿no? Y de todo ello nosotros debemos tener bastante cuidado si tenemos niños pequeños, cuidarlos, ¿no? Estar al tanto de ellos y enseñarles a que deben avisar, ¿no? Que deben tener confianza hacia nosotros. Y de lo otro les va a hablar más. Sí, de hecho quiero explicarles esto. Seguramente se han dado cuenta en nuestra región, quizás en las noticias o en periódicos, se han dado cuenta de que pasa esto en Ayacucho, ¿cierto? Es algo común. Por lo general siempre sucede, pero en muchas ocasiones nosotros no sabemos qué debemos hacer cuando pasa eso. Y justamente aquí está, esta es la palabra clave. ¿Cuál es? Exacto. Denunciar es una de las cosas importantes que tenemos que hacer. Como ciudadanos tenemos ciertos derechos y las leyes nos amparan. No importa si es a un varón o a una mujer a quien se le haya hecho el acoso o la violencia sexual, de todas maneras las leyes amparan a ambos sexos, ¿correcto? Sin embargo, ¿cómo no me doy cuenta yo como ser humano, o como mamá, como hermano, o quizás como papá, de que un familiar mío o un amigo ha sufrido sobre violencia sexual? Porque no es fácil contarlo, ¿cierto? Yo creo que nadie lo contaría así nada más. Pero ¿cómo puedo yo hacer o darme cuenta de que lo ha pasado? Algunas de las señales son estas de acá. Por ejemplo, ¿qué ven aquí ustedes? ¿Qué ven? Sí, el enojo es uno de esos cambios que atraviesan las personas que han sido violentadas sexualmente. Si hay un cambio brusco de emociones, cuando una persona es tranquila y luego se pone enojada, posiblemente haya pasado eso. Pero no es la única emoción o el único cambio que atraviesa una persona. ¿Qué ven ustedes aquí en esta imagen? ¿Cierto? Se sienten como señaladas, se sienten culpables. Por lo general, las personas que han sido violentadas sexualmente se sienten culpables de todo. De todo lo que pasa es por culpa de ellos. Pero cuando eso no es así. Entonces, este es otro signo que podemos decir. ¿Qué más ven acá ustedes? Miedo, ¿cierto? El miedo es natural en una persona cuando ha sufrido un tipo de violencia. Si nosotros conocemos un familiar, un amigo o alguien que lo veamos con este tipo de síntomas, y no solamente eso, también quizás porque es muy nervioso, ha tenido cambios de sueño y también quizás cambios en su alimentación, posiblemente haya atravesado eso. Y el miedo es la mayor tranca, por así decirlo, para que no lo pueda decir. Y no es fácil contarlo esto a un policía o a un médico, incluso a un familiar. Sin embargo, queremos obsequiarles a ustedes, son algunos números que son confidenciales, a donde ustedes pueden hacer una llamada y puedan tenerlo en casa porque nunca sabemos cuándo